Hola, soy Emily Villarreal. Este material fue elaborado con mis compañeros de manera virtual como mecanismo de prevención contra el virus COVID-19. Les pedimos que por favor seamos conscientes y quedémonos en casa. Sin más que decir, esperamos que les guste nuestro video. Bien, nuestro contenido se va a basar prácticamente en el capítulo de estequiometría, inclinándonos a un tema específico que es la información cuantitativa que se obtiene a partir de las ecuaciones químicas y los conceptos de reactivos limitantes. Para dar inicio a este contenido debemos tener presentes conceptos claves al inicio del capítulo, es decir, el tema de estequiometría. A continuación, mi compañero les explicará un ejemplo general. En este caso tenemos una ecuación y lo primero que hay que hacer es el balanceo. Como vemos, tenemos en el lado izquierdo y derecho dos soluciones. En el lado izquierdo tenemos sodio y en el lado derecho vemos que el sodio tiene 2. Para igualarlo, balancearlo, colocamos un 2 al inicio del sodio en la mano izquierda y vemos que claramente esto cambia cloro, y para igualarlo en la mano derecha colocamos el 2 donde se encuentra el cloro y vemos que la ecuación queda balanceada. Si vemos el 2 también aumentó el hidrógeno, pero vemos que en la otra parte ya tenemos la misma cantidad de hidrógeno. Cuando una reacción cumple con esta característica se le llama ecuación química balanceada. Y para lograrlo se utiliza un sistema llamado balanceo de ecuaciones. El balance en la ecuación química obedece a los principios de conservación y los modelos atómicos de Dalton, como por ejemplo la ley de conservación de masa. Otro concepto que no podemos pasar por desapercibido son los moles, que es la cantidad de sustancia que contiene una partícula, ya sea átomos, moléculas o iones. La cual contiene un número de Avogadro que es 6.02 por 10 a la 23. Otro concepto que no podemos pasar por desapercibido es la masa molar, que no es más que el mol de una sustancia donde se emplea el gramo. La masa molar por lo general se encuentra en la tabla periódica y se le llama la masa molecular. La masa molar de los compuestos se obtiene de la suma de la masa de los elementos que lo constituye, que se llama la masa molecular. Y la densidad es la relación que existe entre una unidad de sustancia por una unidad de volumen. El concepto de mol es un dato importante para la información cuantitativa disponible en una ecuación química balanceada a un nivel macroscópico. Consideremos la siguiente ecuación balanceada. 2H2 más O2 producen 2H2O. El coeficiente significa que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Esto es 2 por 6.02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno que reaccionan con 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua para formar 2 por 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es lo mismo que decir que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno y forman dos moléculas de agua. Lo más importante es que ambos coeficientes de una ecuación balanceada puedan interpretarse como los números relativos de moléculas que participan en la reacción y como el número relativo de moles. A continuación, nuestro compañero nos explicará un ejemplo de ecuación balanceada. En este experimento demostraremos mediante procesos físicos y químicos que al hacer reaccionar ácido acético con bicarbonato sódico da como resultado los compuestos que se observan a continuación. Bien, para empezar debemos conseguir vinagre blanco, el cual no es más que ácido acético pero concentrado al 4% en una solución de agua. Lo siguiente es bicarbonato sódico, mejor conocido comercialmente como baking soda, el cual tiene distintos usos dentro de la cocina, medicina e industria.
Colocaremos en recipientes separados una cantidad de vinagre y bicarbonato sódico, pero hay que tener cuidado, puede que en la reacción se derrame si es que no hay suficiente espacio. Aquí comienza la reacción y como podemos ver salen una burbuja de lo cual es dióxido de carbono o CO2, el cual entre sus distintos usos lo emplean para crear extintores, pues puede extinguir el fuego como se muestra ahora con las cerillas. Me parece importante mencionar que esta es una reacción endotérmica, es decir, que absorbe calor. Mediante la agitación manual esperaba que terminara la reacción. Ahora lo que haremos será demostrar mediante la evaporación que la reacción produjo hidróxido de hidrógeno o agua y algo más que veremos a continuación. Podemos ver cómo el agua comienza a reaccionar al calor, pues este se evapora a 100 grados centígrados, a una presión normal, o sea a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. ¿Qué es eso? Podemos ver alguna especie de polvo blanco que se encuentra dentro de la solución. Y además el agua se pintó de un color marrón, como si estuviera sobresaturada de algún compuesto. Efectivamente, eso blanco es acetato de sodio, el cual es el tercer producto de la reacción y tiene distintos usos, como por ejemplo en la medicina al ser suministrado por vía intravenosa para prevenir o tratar la hiponatremia, o sea, la pérdida de sodio en la sangre. Ahora lo que intento hacer es que las pequeñas escamas del acetato de sodio se pulvericen con un mortero. Gracias a este experimento pudimos concluir que al combinar bicarbonato sódico y vinagre podemos conseguir primero dióxido de carbono, agua y acetato de sodio en distintos estados físicos. Reactivos limitantes. Supongamos que desea preparar varios emparedados usando una rebanada de queso y 2 rebanadas de pan para cada uno. Si considera que P es igual a pan, Q igual a queso y P2Q igual a emparedado. La receta para elaborar un emparedado podría representarse como una ecuación química. 2P más Q forman P2Q. Si tiene 10 rebanadas de pan y 7 de queso, podría prepararse solamente 5 emparedados antes de quedarse sin pan. Tendrá 2 rebanadas de queso sobrantes. La cantidad de pan disponible limita el número de emparedados. Una situación análoga ocurre en las reacciones químicas cuando uno de los reactivos se consume antes que los demás. La reacción se detiene tan pronto como se consume en su totalidad cualquiera de los reactivos, dejando los reactivos en exceso como sobrantes. Por ejemplo, supongamos que tenemos una mezcla de 10 moles de H2 y 7 moles de O2, los cuales reaccionan
para formar agua. 2 moles de H2 más 2 de O2 forman 2 de H2O. Como 2 moles de H2, 1 mol de O2, el número de moles de O2 necesario para reaccionar con todo el H2 es moles de O2 igual a 10 moles de H2 por 2 moles de H2 entre 1 igual 5 moles de O2. En el siguiente diagrama, que presenta la utilización completa de los reactivos limitantes en una reacción, dado que el hidrógeno se ha consumido por completo, en este caso el reactivo limitante, debido a que existe un exceso estequiométrico de oxígeno, queda un sobrante al final de la reacción. Como podemos ver en los siguientes recuadros, antes de los reactivos eran 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno. Se unen esas moléculas creando la molécula de agua y queda el sobrante. Después en la reacción la molécula de oxígeno restante y las 2 moléculas de agua. Reactivo limitante. Para entender más acerca de este término debemos conocer qué es un reactivo y que un reactivo es una sustancia o compuesto que está añadida a un sistema para provocar una reacción química. Debemos tener en cuenta que un reactivo se utiliza para calificar a aquello que genera una reacción. En el ámbito de la química, al reactivo se utiliza como sustantivo para nombrar a la sustancia que emplea una relación con otra. En este sentido, podemos decir que el reactivo limitante es aquel que en el marco de la reacción se consume en su totalidad. Veamos un breve ejemplo: cómo reacciona el dióxido de silicio con el carbono. Supongamos que tengamos 3 gramos de dióxido de silicio que va a reaccionar con 4,5 gramos de carbono. ¿Qué sucede? El producto de estos dos reactivos va a ser carbono de silicio. Aquel reactivo que produzca menos cantidad entre ambos va a ser el reactivo limitante. Y si hacemos esta operación, vamos a obtener que el dióxido de silicio será nuestro reactivo limitante. Primero que nada, debemos entender que para encontrar la equidad estequiométrica necesitamos realizar unos ajustes en el procedimiento. Debido a que el ácido acético está diluido en agua al 4%, o sea, al no estar puro, tuvimos que encontrar mediante una fórmula adicional la cantidad de ácido acético que se encontraba en la solución. Bien, lo primero que debemos hacer es calcular la cantidad de ácido acético diluido al 4% en agua. Para esto usaremos la fórmula porcentaje V sobre V es igual a volumen de soluto sobre volumen de solución por 100 y la despejaremos de esta manera. Y así tenemos despejada el X volumen de solución y por medio de cálculos aritméticos encontraremos la respuesta, la cual es 18.92 mililitros de ácido acético. El siguiente paso es transformar el volumen a masa mediante su densidad. La densidad equivale a 1.05 gramos sobre mililitros. Después se calculan los moles de ácido acético mediante regla de 3 simple, pero antes debemos encontrar la masa molecular del ácido acético. Esto se logra observando los elementos que conforman la fórmula y multiplicándolo por la cantidad de átomos que haya. En este caso tendríamos 2 moléculas de carbono, 2 de oxígeno y 4 de hidrógeno. Lo multiplicaríamos por la masa molecular de cada uno de los elementos, sumaríamos y nos daría el resultado de la masa molecular del compuesto. Gracias a que sabemos que un mol
de ácido acético equivale a 60,052 gramos, podríamos calcular mediante regla de 3 cuántos moles hay en 19,866 gramos de ácido acético. De esta manera. El resultado sería 0,3308 moles de ácido acético, que se encuentran en 19,866 gramos de ácido acético. Después se calcularía una relación estequiométrica con respecto a su fórmula balanceada, para saber cuántos gramos de bicarbonato sódico se necesitarían para que reaccione completamente con el ácido acético. Sabiendo que en la fórmula balanceada un mol de ácido acético reacciona con un mol de bicarbonato sódico, podríamos expresar la fórmula de esta manera. Y debido a que necesitamos saber cuántos gramos se necesitan para que reaccione completamente, se utilizaría su peso molecular, el cual se calcula de la misma manera, y el resultado sería 84,0049 gramos. Como podemos ver, se necesitan 27,788 gramos de bicarbonato sódico para reaccionar con 0,3308 moles de ácido acético. Ahora, al saber que 27,788 gramos de bicarbonato sódico se consumen por completo al reaccionar con 19,866 gramos de ácido acético o 437 mililitros de ácido acético diluidos al 4%, se puede ajustar mediante regla de 3 simple para controlar la cantidad de reactivos a utilizar de esta manera. En este caso queremos saber cuántos gramos de bicarbonato sódico se necesitarían para reaccionar con 48,65 mililitros de ácido acético. Lo escribiríamos de esta manera. O sea que para que 48,75 mililitros de ácido acético reaccione y se consuma por completo en la reacción, se necesita 2,858 gramos de bicarbonato sódico. A continuación lo demostraré gracias a la experimentación, pero debido a que no tenía ningún instrumento para medir volumen, tuve que utilizar una medida volumétrica con un sólido, y esto lo logré gracias a la densidad del bicarbonato sódico, de esta manera. La densidad del bicarbonato sódico es de 2,2 gramos sobre mililitros. Para saber cuántos mililitros equivalen 2,858 gramos de bicarbonato sódico, escribiríamos la fórmula de esta manera. Este sería el resultado final, y ahora proseguiré con la experimentación. Sin embargo, al no tener la instrumentación indicada, hubo un pequeño grado de error, pero espero que esto sea comprensible.